Visión de Sur, Grupo Multimedios. Y Soy Salud te hacen la más cordial invitación a su transmisión en vivo por Facebook y YouTube con el tema, Los síntomas del cáncer, el día 22 de noviembre a las 6 de la tarde, programa conducido por el Dr. Henry Duran. Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros aquí en Visión del Sur, en su programa Soy Salud. Soy Salud es un programa para educar a la población. Es un programa que está hecho con el sentido social para generar una autoeducación en la salud, en los procesos preventivos, en los procesos de detección oportuna, de diagnóstico y de tratamiento. Por eso es muy importante que haya una interrelación entre ustedes y nosotros aquí en el estudio. Que ustedes nos pregunten sus dudas, sus comentarios, del tema que ustedes quisieran que nosotros abordáramos en este programa, de algún invitado que ustedes quieran que nosotros traigamos al programa. Porque este es un programa para ustedes. Nosotros queremos satisfacer las necesidades de nuestro auditorio, los problemas actuales de salud, ahorita que viene el invierno, los problemas respiratorios, las enfermedades propias de la estación, de la época. Entonces queremos que ustedes nos manden su mensaje. Ahí le vamos a poner un número telefónico para que nos manden por WhatsApp o nos hagan llamada directamente al estudio para que nosotros le podamos responder todas sus dudas. Manden un mensaje por WhatsApp, por Facebook. Como este es un programa educativo, entre más personas tengan la información, mayor persona pueden beneficiarse en el aspecto de la salud. Por favor, compartan este material, este contenido. Mándenos un dedo arriba, mándenos un me gusta, compártanlo con la familia, con el amigo, con la comadre, con el compadre, con el novio, con la novia, con la querida, con la que usted le dé su regalada gana, pero háganlo, porque si no me llama la atención la producción si digo una mala palabra, pero con que ustedes quieran. Háganlo porque sí es importante que nosotros podamos viralizar la información, porque esto no es un negocio, esto no es para hacer youtuber, este es para que más gente se beneficie, pero sí es importante la participación de ustedes en el programa, que haya una interacción entre ustedes y nosotros, nos pregunten, hagan comentarios, háganos recomendaciones y nosotros con mucho gusto estaremos atentos y el grupo de producción tomará en cuenta todas sus recomendaciones o sus consejos. Siempre nos han preguntado, doctor, ¿y cómo sé si yo tengo un cáncer? Eso es una pregunta que no tiene respuesta. Y la razón es que el cáncer no tiene un síntoma específico. En medicina le llamamos patognomónico. Es un término médico que quiere decir que solo ciertas enfermedades tienen una manifestación única. El cáncer no. El cáncer es un gran simulador. El cáncer es un animal que puede parecer desde un perico hasta un león. Puede parecer lo que le da la gana y simula cualquier síntoma cotidiano de cualquier enfermedad común. Y es ahí donde está la gran problemática. No hay ningún estudio que nos pueda determinar en una persona asintomática
y podamos detectar un cáncer. No lo hay. La mayoría de los estudios detectan tumores, pero tumores por casualidad. Si a una persona le hacen una tomografía o un PET o una resonancia magnética porque quiere saber si por ahí pueden encontrar un cáncer, la posibilidad de que encuentren un cáncer es muy raro, pero sí el efecto secundario es muy grande. Recuerden que cuando a una persona le hacen una tomografía del pulmón, del tórax, o le hacen una tomografía del abdomen, le están haciendo el equivalente a 500 placas simples de tórax o de abdomen. Entonces, una persona que no tiene ningún síntoma, que no está enfermo de nada, hacerse una tomografía o una resonancia magnética o un PET, que es la tomografía con emisión de positrones, simplemente para saber si se pudiese encontrar algo, el daño que se le está haciendo al organismo es mayor que el beneficio. Recuerden que uno de los elementos carcinógenos en el mundo es la radiación. Está demostrada que una persona que se haga un sinnúmero de mastografía durante 30 o 40 años, el riesgo de tener un cáncer de mama es 1 en 1000. O sea, producto de la radiación de la mastografía. A un niño que le hacen tomografía durante su infancia y su adolescencia y le hacen más de 10 tomografías, el riesgo de tener un tumor, un cáncer cerebral es muy alto. Los jóvenes hace 40 o 50 años que le salía acné en el pecho, en la cara, y le daban tratamiento con radiación para el acné hace 40, 50 años, esos jóvenes tenían mayor riesgo de tener un tumor del mediastino, un cáncer en el mediastino, en esta parte del tórax, producto de la radiación que se dio para un problema benigno. El desastre de Hiroshima y Nagasaki, 10, 20 y 30 años después se demostró de que las personas que estaban más cerca a la radiación, al lugar donde explotó la bomba atómica, esa gente tuvo mayor riesgo de cáncer. Ya está demostrado leucemia, linfomas, cáncer de pulmón, de piel y muchos otros cánceres. El de Chernóbil, el desastre de Chernobyl, también demostró que la radiación produce cáncer. Entonces, no hay discusión de que la radiación produce cáncer. Entonces, evitemos hasta donde sea posible el tener contacto con la radiación si no es necesario. Yo creo que si el médico a usted le indica una tomografía, una resonancia, un gamagrama óseo, un estudio de la tiroides, porque el médico tiene grandes sospechas de que va a encontrar algo ahí. Porque a veces hemos abusado de los estudios diagnósticos. Se han hecho estudios en hospitales de segundo y tercer nivel de especialidad, donde de cada 10 tomografías, 2 o 3 salen positivas y las otras 7 negativas. Quiere decir que no se ha hecho una selección preestudio adecuado del paciente. Tomamos estudios solo para que nos diga qué tiene el paciente sin haber hecho un razonamiento clínico antes del estudio para determinar si el paciente requiere o no el estudio y si el estudio nos puede beneficiar o no. Entonces, lo que quiero hoy decirle es que no hay estudio para diagnosticar un cáncer en personas que no tienen síntomas ni signos. Hay estudios hoy, estudios genéticos para determinar si mi paciente tiene alguna alteración genética que lo pone en riesgo mayor de tener un cáncer. Eso sí lo hay. El BRCA1 y BRCA2 es un estudio que se hace genéticamente para el riesgo de cáncer de mama y de cáncer de ovario. Pero eso no quiere decir de que el paciente vaya a tener un cáncer. Son factores genéticos que aumentan el riesgo. Ese es como el fumador. No todos los fumadores tienen cáncer de pulmón, ¿ok? No todos los bebedores de alcohol tienen cáncer de hígado, pero el alcohol y el tabaco son
elementos que tienen alto riesgo de tener un cáncer tanto de hígado como de pulmón. Entonces vamos a hablar de aquellos síntomas que pueden presentar ciertos órganos o sitios en el cuerpo. Las manifestaciones más comunes, consciente de que esos síntomas lo pueden presentar las enfermedades benignas de ese mismo lugar. La primera diapositiva, por favor. Entonces vemos aquí la primera, hay que regresar la primera, ahí. Vemos aquí que hay unas imágenes que son unas naranjas. Ponemos la imagen sola, por favor, me quitan a mí de la pantalla. Miren ustedes ahí para que la vean mejor. Vemos nosotros que ahí hay 12 naranjas. Esas naranjas están ejemplificando cada una de las manifestaciones en el seno. Vemos nosotros de que el lado derecho superior, donde dice huecos, hay un cáncer que tiene una manifestación en la piel que se llama piel de naranja, donde se ven los huequitos como si fuese una naranja. Ese es un cáncer que muchas veces es un cáncer agresivo y está dado porque hay una infiltración linfática de la mama. Ustedes ven abajo de ahí, ven ustedes una naranja donde tiene un bulto en el medio. Esos bultos, la mayoría de los cánceres están manifestados por tumores, por bolitas en la mama. Ven otro que dice piel de naranja, que se ve roja. Así hay un tipo de cáncer que se llama cáncer inflamatorio de la mama. Ese es el cáncer más agresivo de la mama. Cuando una mujer tiene una mama que se le pone roja y caliente, hay que descartar muchas patologías. Dentro de ella que no tenga una mastitis. Mastitis es la inflamación de la mama. Es común en mujeres que están lactando, que están amamantando, que están criando a sus hijos. Ese cambio en la piel puede darse por una infección y hay una inflamación de la piel y se llama mastitis. Pero hay un tipo de cáncer que se presenta así y es ahí donde está la confusión, principalmente en las mujeres que dieron a luz recientemente y presentan sus mamas crecidas, roja y caliente. A veces muchos médicos la manejan como si fuese un proceso inflamatorio e infeccioso. Y meses después que no hay respuesta a las manifestaciones clínicas, es que se decide hacer una biopsia y se encuentran de que es un tumor maligno de la mama, es un cáncer de la mama. Hay que tener cuidado con ese tipo de tumor porque simula una infección, parece una mastitis, que es la inflamación de la mama. Y así vemos otros cambios en la mama, como hundimiento del pezón, cuando el pezón está hundido, que no viene desde el nacimiento, sino en la edad en la adolescencia o en la edad adulta, se hunde el pezón, hay que investigar cuál es la razón. Muchas veces pueden ser tumores que están detrás del pezón que jalan el pezón. Entonces, un hundimiento del pezón pudiese ser una manifestación de una neoplasia. ¿Okay? Vemos nosotros la protuberancia, que es lo más frecuente. Yo creo que de 10 pacientes con cáncer de mama, probablemente 8 o 9 tienen tumores palpables en la mama. Tenemos a veces que hay una úlcera en el pezón. Eso se llama enfermedad de Payet. Pero esa enfermedad es benigna, pero cuando hay cambios importantes en el pezón o ¿cómo se llama? O más adentro del tejido, entonces ya hay característica neoplásica. A veces puede ser una lesión in situ de la mama, la enfermedad de Payet, que es una ulcerita, una escoriación que se da en el pezón, que arde y que cuesta mucho trabajo que sane. ¿Okay? Entonces ven ustedes que hay una serie de manifestaciones importantes en la mama que puede ser una neoplasia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando tengamos algún cambio de esto, como una ulcerita, un endurecimiento, una bolita, una asimetría de la mama, un hueco en la mama o una retracción del tejido, o que se ponga roja la mama, tenemos que ir con el médico, con un médico general, con un ginecólogo, con un oncólogo,
con quien ustedes quieran, pero sí es importante que ustedes determinen que cualquier cambio en la mama tiene que ser visto por un médico. No necesariamente va a ser un cáncer, porque los problemas en la mama son más los benignos que los malignos, pero el médico es el que tiene que analizar, estudiar, hacer los estudios correspondientes para que pueda concluir que esos cambios que tienen ustedes en la mama no son un cáncer. La otra. Bien. Otro tumor que vemos frecuentemente, principalmente es un tumor en la edad adulta. En los hombres vemos nosotros el cáncer de la próstata. El cáncer de la próstata tenemos nosotros que el paciente tiene dificultad para orinar. ¿Okay? Va a orinar y puede estar goteando, a veces el chorro no sale del grosor acostumbrado o queda goteando con mucho goteo terminal. ¿Okay? Puede haber sangre a la hora de orinar, puede haber la orina color roja, puede haber dolor al orinar. O puede haber dolor en las caderas, en la región lumbar, porque recuerden que el cáncer de próstata se puede ir a los huesos. Entonces, un dolor lumbar, un dolor en la cadera, un dolor en la espalda, puede ser parte de una sintomatología de una neoplasia. Además, puede haber manifestaciones sexuales como disfunción eréctil y algunas otras cosas dentro de las manifestaciones del cáncer de próstata, pero sí tenemos nosotros que observar que un paciente que tiene cambios al orinar, en el grosor de la orina, en el chorro, en el goteo, o que quedan escurriendo frecuentemente al orinar, o que la orina haya cambiado de color, o haya dolor, o se tape, tenemos que investigar que el paciente no tenga un problema mayor. El levantarse mucho en las noches también puede ser una manifestación de un cáncer prostático. Recuerden que hay una enfermedad benigna que se llama hiperplasia prostática benigna, donde el paciente acostumbra a levantarse 2, 3, 4 veces en la noche. Entonces, regresen la imagen mía, la mía. Entonces, hemos hablado del cáncer de mama y del cáncer de próstata. Vamos a hacer un corte y regresamos. No se vayan, mándenos sus mensajes, manden sus comentarios por teléfono, hagan una llamada a los teléfonos que van a aparecer en pantalla. El Instituto Sócrates te ofrece educación de calidad, las mejores y más cómodas instalaciones, con excelente ubicación, a una cuadra de la costera Miguel Alemán. Ven e inscríbete. Preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Contamos con computación, música, taekwondo, danza y las mejores actividades deportivas y culturales. Únete a la familia del Instituto Sócrates. Educación de calidad a tu alcance. Préstamo Ideal. Sucursal Urdaneta. Solicita un crédito desde 2,000 pesos en adelante. Créditos grupales, crédito individual y crédito hipotecario. Te resolvemos en 72 horas. Préstamo Ideal. Sucursal Urdaneta. Las personas nos construimos a base de sueños, esfuerzo y trabajo. Soñar es estar en constante evolución. Hay quienes eligen emprender, y emprender no es sencillo. Las nuevas ideas siempre encuentran resistencia, pero donde muchos ven obstáculos, los emprendedores descubrimos retos. Hoy celebramos contar con más de 1 millón de historias que cuentan con nosotros para construir el futuro de su familia y del país. Celebramos ser parte de la revolución digital, ser pioneros en la factura electrónica, de construir la industria de tecnología en México y sobre todo ser el apoyo para la digitalización de las empresas de nuestro país. Estamos aquí para impulsarte, para impactar tu productividad,
para inspirarte a lograr tus objetivos, para innovar los procesos de las empresas. Para eso, cuentas con nosotros. Notaría Pública Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Nuestros servicios notariales son cesión de derechos, certificación de documentos, constitución de asociaciones civiles, constitución, disolución y liquidación de sociedades mercantiles. Comuníquese con nosotros. Siempre será un placer atenderle. Nos encontramos en la plaza principal Chilapa de Álvarez, Guerrero. Notaría Pública Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Tasco, vive el pueblo mágico, la mejor arquitectura colonial, plazas y su inigualable iglesia de Santa Prisca, reconocido mundialmente por su artesanía en plata. Visita Tasco, un lugar que tienes que vivir. Invita Visión del Sur, Grupo Multimedios. Nos da mucho gusto que sigan con nosotros. Les recuerdo que es importante que ustedes nos envíen sus comentarios, sus preguntas, reenvíen el material, inviten a sus amigos, compañeros, familiares, para que puedan escuchar la plática y así puedan aprender sobre la salud. Habíamos hablado nosotros sobre dos cánceres como el de seno y el de próstata. Hay un cáncer que es el cáncer de la vejiga, que tiene síntomas muy similares al cáncer de la próstata. El paciente con cáncer de vejiga también tiene manifestaciones urinarias, urgencia urinaria, de repente no alcanza a llegar al baño con las ganas de orinar. Hay sangre en orina, ustedes ven ahí en la fotografía, en la parte derecha ven un frasquito rojo y un frasquito amarillo. El frasquito amarillo es la orina normal y el rojo es la hematuria, así se llama, hematuria macroscópica. Los pacientes con cáncer de vejiga pueden tener hematuria macroscópica, o sea, orina color rojo. Tienen dolor al orinar, ¿ok? Tienen dolor al orinar y esos son datos importantes para nosotros pensar que el paciente puede tener algo serio. Aunque hay pacientes con cistitis que pueden tener manifestaciones de dolor, de urgencia urinaria, de ardor al orinar. Pero si un paciente, principalmente un paciente mayor de 50, 60 años, comienza con dolor al orinar, con sangre al orinar y urgencias urinarias, tenemos que pensar nosotros, o es la próstata o es la vejiga. Entonces tenemos que hacer estudios. Por eso es importante usted que me está escuchando, si tiene algún síntoma de eso, hay que ir con el médico. Porque bueno, lo más simple sería una infección urinaria que se resuelve en pocos días con 1 o 2 medicamentos. Eso no sería problema. Yo creo que todos nosotros hemos tenido una infección urinaria en algún momento de nuestra vida, pero a veces los tumores simulan una infección. Hay ardorcito al orinar, dolorcito al orinar, puede haber pujo al orinar, hace fuerza para orinar y uno cree que es una infección. Toma antibiótico y dura 1 mes, 2 meses tomando antibiótico, yendo de médico en médico y resulta que puede ser algo mayor. Hay un tumor que es uno de los más complicados, que es el tumor del colon. El tumor del colon es complicado porque todos, principalmente nosotros aquí en México, que nuestra comida es una comida rica pero muy irritante, porque nosotros cocinamos aquí con muchos condimentos, principalmente con chile, y eso hace de que tengamos sensaciones en el colon
de muchos gases, de sensación de llenura, a veces tenemos estreñimiento, a veces diarrea, a veces tenemos esa sensación de que el estómago lo tenemos muy crecido. Y puede ser una colitis, que es la mayoría de las veces un irritante en la comida o en la bebida puede generarnos nosotros inflamación del colon, es colitis. Pero también tenemos que tener cuidado nosotros, si nosotros vemos de repente que nuestro excremento es un excremento negro que parece moronga, entonces tenemos que tener cuidado porque eso es una sangre digerida, eso se llama melena. Entonces tenemos que estar vigilando nosotros de que no tengamos nosotros excremento muy oscuro, salvo algunos alimentos que pueden producir excrementos oscuros o excremento rojo, que sea una sangre fresca en el excremento. ¿Okay? A veces el excremento es blanco, principalmente en los pacientes que tienen hepatitis. ¿Okay? Los pacientes con hepatitis pueden tener excrementos blancos, ausencia de color en las heces. Pero entonces, si tenemos dolor, tenemos pérdida de peso, comemos y nos sentimos distendidos, de repente nos da diarrea o estreñimiento, nosotros tenemos que acudir con el médico porque tenemos que descartar que el paciente no tenga un tumor en el colon. Igualmente, si nosotros tenemos dolor en la boca del estómago, tenemos agrura, reflujo, nos acostamos y sentimos que se nos regresa algo hacia la garganta, comenzamos a perder peso, tenemos náusea o vomitamos, nosotros tenemos que acudir con el médico porque eso pueden ser síntomas de un cáncer gástrico. ¿Okay? El cáncer gástrico puede dar dolor epigástrico, pérdida de peso, náusea, vómito, sensación de llenura. A veces puede haber hasta fiebre en un paciente con una neoplasia. Entonces tenemos que estudiar esa situación porque todo se lo achacamos a la comida o a la bebida. La gente que se toma sus tragos de alcohol, no, es una gastritis, no, es que es una gastritis crónica. No, hay que estudiarla porque una gastritis crónica puede dar la sensación de que todo está bien, que se va a pasar si no me tomo mis tragos o me tomo alguna pastillita de omeprazol, pantoprazol o una cucharadita de Melos o de Milanta y creo que con eso resuelvo. Además me tomo media botella de leche en el refrigerador y eso me alivia, me da la sensación de bienestar, pero no se resuelve el problema. Entonces, si ustedes tienen manifestaciones en la boca del estómago, como dolor, como vómito, náusea, que sienten el reflujo, que se les regresa el ácido del estómago y están perdiendo peso, tienen que ir con un médico porque hay que estudiarlo y descartar que no tengan un cáncer gástrico. Eso es muy importante. Otro órgano que a veces nos confunde es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, como su manifestación principal es la tos, y todos hemos tenido tos en algún momento de nuestra vida, entonces creemos que cualquier tos es producto de una gripa o de una infección respiratoria. Y más con la situación del COVID-19 en estos últimos años, que cualquier tos que tenemos creemos que es una complicación del COVID. No, si nosotros tenemos tos, una tos que no se nos quita, porque yo acepto que una gripa me dé una tosecita de una semana, pero si yo tengo 2 meses tosiendo, entonces bueno, hay un problema mayor, ¿ok? Y más si yo soy fumador. Si yo soy fumador y tengo tos persistente, tenemos que buscar ayuda para que nos hagan estudios, porque yo puedo tener tos, y más si tengo ronquera. Si de repente yo pierdo la voz, o la voz se me hace gruesa o ronco, yo tengo que ir a buscar al médico para que el médico me revise, porque cuando yo tengo ronquera es porque la laringe la tengo inflamada. Ahí en la laringe está la cuerda bucal. Entonces tenemos que revisar esa cuerda bucal porque yo puedo tener un tumor en la cuerda bucal o un proceso inflamatorio, no necesariamente una neoplasia en la cuerda bucal. Pero también puedo tener un problema en el pulmón,
Los pacientes con cáncer de pulmón pueden tener ronquera, tienen tos persistente, pueden tener pérdida de peso, tienen dolor en el tórax, ya sea en la parte anterior o en la parte costal, porque a veces tienen derrame pleural. Y el derrame pleural puede dar dolor en la espalda o dolor en las costillas. También se pierde peso. O si se palpan alguna bolita en el cuello o en la región encima de la clavícula, también puede ser una manifestación de una neoplasia, principalmente la pulmonar. Entonces, si tenemos el antecedente de fumador, de ser un fumador, o tener antecedentes familiares de cáncer de pulmón, y usted tiene tos crónica que no se quita, ni con jarabe, ni con pastillita, ni con nebulizaciones, vaya con su médico porque hay que estudiarla, hay que hacer una placa de tórax, y si esa placa de tórax nos da a nosotros algún dato importante, hay que hacer una tomografía de pulmón para descartar que usted no tenga un tumor en el pulmón. Si bien es cierto que las neoplasias no se dan de un día para otro, pero el problema es que no sabemos cuándo se está incubando una neoplasia en el organismo, porque las neoplasias cuando dan síntomas es porque ya tienen rato con nosotros. O sea, cuando yo tengo tos es porque el tumor me está comprimiendo a mí el bronquio, o me está comprimiendo parte del mediastino, o tengo agua en el pulmón. Pero cuando yo tengo una bolita como una canica en el pulmón es algo grande, ¿ok? Si yo tengo una canica, esa canica no me da problema. El problema es cuando yo tengo síntomas, porque ya el tumor comprometió estructuras o espacio dentro del pulmón y es por lo cual yo estoy dando síntomas. Entonces sí tenemos que entender eso, que cuando uno tiene síntomas por cáncer, el cáncer ya lleva meses o años con uno, no se da de la noche a la mañana. Entonces, cualquier síntoma que tengamos, nosotros tenemos la obligación de buscar ayuda. Vayan con el médico familiar, el médico general. Él es el primer contacto y puede orientar la búsqueda del problema. No necesariamente tienen que ir con un oncólogo si ustedes tienen una tos de reciente aparición. No es cierto. Pero sí tienen que buscar la ayuda de un médico para que el médico lo oriente a buscar el por qué usted tiene esas manifestaciones. A veces el paciente con cáncer de pulmón puede tener flemas con sangre, expectoración o sangre abundante. Eso se llama hemoptisis. Eso es un síntoma que se puede dar en otras enfermedades como la tuberculosis. ¿Okay? El paciente con tuberculosis puede tener expectoración o flemas con sangre. Entonces fíjense ustedes cómo se puede confundir una tuberculosis en cuanto a sus síntomas con un cáncer, porque ambos pueden dar tos, ambos dan expectoración con sangre y ambos pueden dar pérdida de peso. La tuberculosis también es una gran simuladora. Es difícil a veces llegar al diagnóstico de tuberculosis porque se manifiesta de miles de formas y confunde al médico. Un órgano que a veces nos da manifestaciones y no le hacemos mucho caso es el cervix en la mujer. La paciente puede tener flujo blanquecino, a veces amarillento, a veces hemorrágico y puede ser parte de una infección, de las muchas infecciones que hay en vagina. Y le ponen óvulo, le ponen medicamento. Y la mayoría de las veces se resuelve. Pero en ocasiones, las pacientes con flujo pueden tener una neoplasia. El cáncer cervicuterino da flujo vaginal. Hay un flujo amarillento, a veces oscuro y maloliente. ¿Por qué? Por la necrosis del tumor. Es un olor muy característico. Y estoy hablando que son etapas avanzadas de las neoplasias de cervix.
Pero fíjense ustedes cómo un flujo que puede ser parte cotidiano de una mujer porque ha tenido infecciones repetitivas durante muchos años y se acostumbran a tener flujo, puede ser que esa manifestación ya no sea una infección como la que tuvo muchas veces, sino puede ser manifestación de una neoplasia. Entonces las mujeres con flujo tienen que ir con el médico, tienen que ser vistas, tienen que hacerle un Papa Nicolau o un cultivo de la secreción para descartar que haya un proceso infeccioso o que haya una neoplasia. Es importante hablar del cáncer cervicuterino porque el cáncer cervicuterino tiene el método de detección oportuna de mayor sensibilidad y especificidad en el mundo. El método de Papa Nicolau es el único método real que puede detectar neoplasias oportunas o lesiones premalignas del cervix. Cuando nosotros hacemos un Papa Nicolau, ya sea un Papa Nicolau simple o con una colposcopia, y detectamos virus del papiloma humano, principalmente lo de alto grado. Ustedes saben que el virus del papiloma humano se divide en bajo grado y en alto grado. Hay un grupo de pacientes con bajo grado que son menos ofensivos, menos agresivos que los de alto grado. Los pacientes con alto grado, la posibilidad de desarrollar una neoplasia es alta. Un paciente con un virus del papiloma humano en la matriz, en el cuello, si no se trata, quizás en 10 años puede desarrollar una neoplasia. Un porcentaje de ellos se calcula que sea como un 10% de los pacientes que tienen virus del papiloma humano y que no reciban tratamiento. Un porcentaje de ellos puede tener una neoplasia. Aunque el 90% de ellos puede tener una regresión, pueden curarse solo. Pero la importancia aquí es que el virus del papiloma humano, si se trata, se evita el cáncer. Créanme que es el único lugar donde nosotros, tratando una infección, podemos evitar un cáncer, al igual que en otros órganos que vamos a hablar más adelante. Entonces, es importante, Daniel, pero ponme la pantalla, porque cómo carajo me despido si no me veo. Vamos a hacer un corte y regresamos. Mientras me echo una pelea con Daniel, porque está bien que yo soy negro, pero me puso oscuro, no veía yo si estaba en pantalla o no estaba. Ya regreso. Bien, gracias por continuar con nosotros. Ya me fui a pelear con la producción, pero es más, vine a pedirle excusa porque yo no sabía ni qué onda, estaba mirando para un lado y la vaina estaba para el otro. Pero bueno, estábamos hablando sobre el cáncer de cervix. Yo le decía que el cáncer de cervix tiene el único método de detección oportuna más eficaz que existe en el mundo. El problema está que el cáncer de cervix es de pobre. El cáncer de cervix tiene que ver con la miseria, tiene que ver con la falta de educación, tiene que ver con el abandono de la persona, tiene que ver con muchas cosas que rodean la pobreza. Cuando nosotros analizamos los países que más cáncer de cervix tienen en el mundo, vemos que son los países más pobres del mundo. Vemos Haití, vemos en Centroamérica, vamos a Asia, al África. Entonces, esos son los lugares que más cáncer de cervix tienen. Y la razón es que no van con el médico. Y no van con el médico, uno, por ignorancia, por falta de educación, pero dos, por el machismo. En muchas poblaciones todavía el hombre prohíbe a la mujer que vaya con el médico, porque cómo un hombre le va a ver a su mujer la matriz.
Entonces, todo eso tiene que ver con que el cáncer de cervix todavía sea un cáncer que genere muchas muertes en los países pobres. Los países ricos difícilmente tienen cáncer de cervix. Ustedes van a los países europeos, van a Centroamérica, van a América del Norte, a Canadá, y difícilmente una mujer se muere de cáncer de cervix. En cambio, echan una mirada a los países pobres y ven que la pobreza va de la mano con la mortalidad por cáncer de cervix. Pero es un cáncer que podemos evitar porque tenemos un método fabuloso que es el Papa Nicolau. Créanme ustedes, si todas las mujeres del mundo en edad fértil se hicieran el Papa Nicolau, no se moriría una mujer de cáncer de cervix. Así de grande es el beneficio de hacerse el estudio. Desgraciadamente tenemos que romper muchas barreras sociales, culturales y económicas para poder llegar a ese punto, que es el punto que todos deseamos, donde ninguna mujer muera por cáncer de cervix. Tenemos manifestaciones en el cáncer de cervix como la dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales. Si usted tiene relación sexual y le duele, tiene que ir con su médico, porque probablemente haya un problema. Es cierto que en la mujer menopáusica hay una resequedad de vagina, y esa resequedad de la mucosa puede ser doloroso. Puede haber úlceras que se hacen con el roce del pene y la vagina, pero en una mujer joven, entre los 20 y los 40 años, que cuando tiene relación le duela, le moleste, tiene que ir con el ginecólogo o con el médico general para que eche una revisión y tome una muestra, porque no es normal que haya dolor al tener la relación sexual. Otro aspecto importante en la mujer es el cáncer de ovario. El cáncer de ovario es bastante complicado la detección porque el paciente tiene síntomas de colitis. Si ustedes ven los síntomas del cáncer de ovario es distensión abdominal, sensación de llenura, dolor abdominal, pérdida de peso. Puede haber molestias urinarias como ardorcito o urgencia o va a orinar muchas veces. Pero la mayoría de las veces es sensación de llenura. Cuando uno tiene una colitis que se siente llena, que ese día no come bien, porque se siente que el intestino lo tiene inflado, que se le mueve mucho, que tiene muchos gases, y así pasa el tiempo. Y ese es el gran problema para diagnosticar el cáncer de ovario, porque se trata durante muchos meses como si fuese una colitis. O sea, los médicos y el paciente creen que es el colon que está inflamado. Sienten la sensación de llenura, sienten malestar, a veces puede haber un poquito de náusea, un poquito de agrura, de esa sensación de que cuando uno come ya no le entra más comida. Y siempre se están llenas, la ropa le queda apretada y se maneja como si fuese una colitis. Y resulta de que cuando llegamos a una rutina diagnóstica como hacer un ultrasonido o una tomografía, nos damos cuenta que hay un tumor en el ovario. Y llegamos a tener tumores inmensos. Hemos visto tumores que pesan 15, 20 kilos dentro del abdomen, o sea, 4 o 5 veces lo que pesa un bebé. Dentro del abdomen hemos tenido un tumor ahí, con esas características. Y es increíble cómo podemos nosotros criar un monstruo durante tanto tiempo sin que nadie se dé cuenta. Pero desgraciadamente la cavidad abdominal hay muchos órganos que simulan muchas cosas. Y lo más frecuente es que el intestino esté inflamado porque es el órgano que más molestia da diario a las personas, el intestino. Pero el ovario como es chiquito, está escondido, no se palpa, no se puede tocar, y jamás pensamos que el ovario nos va a dar a nosotros sensación de llenura y movimientos intestinales y dolor, si creemos que el ovario solo sirve dentro del aparato genital para producir óvulos. Pero no, el ovario nos da síntomas que simulan manifestaciones intestinales.
Entonces, sí es importante que nosotros pensemos en el ovario. Cuando tengamos síntomas intestinales que sean crónicos, que no se resuelvan y que estamos en una edad de entre los 45, 50 años en adelante, hay que estar pensando de que podemos tener un problema serio en los ovarios. Aquí tenemos unas preguntitas que nos ha mandado el público y quisiéramos responder. La primera pregunta es, si tengo el pezón rojo y hundido, ¿es un síntoma de cáncer? No necesariamente. O sea, un pezón rojo y hundido puede ser una infección en el pezón. Pero eso tiene que decirlo el médico. El médico tiene que revisarla. Tiene que ver si hay secreción, tomar un cultivo de la secreción o tomar un papanicolao de la secreción, una citología y mandarla a estudiar. Y si usted tiene más de 40 años, el doctor tendrá que hacerle una mastografía o un ultrasonido de la mama. Pero esos síntomas pueden ser muchas cosas y dentro de esas cosas puede ser un cáncer. La segunda pregunta es, orino varias veces por la noche con dolor y ardor. ¿Tengo riesgo de tener un cáncer? Bueno, aquí no nos dice si es una mujer o es un hombre, pero habíamos hablado nosotros de que tanto el cáncer de vejiga como el cáncer de próstata en el hombre puede tener síntomas parecidos, ¿ok? Pero en una mujer también, si una mujer tiene ardor al orinar, pujo al orinar, urgencia urinaria y la orina tiene sangre, puede pensarse de que hay un cáncer de la vejiga en la mujer. En el hombre podemos pensar dos cosas, o que hay una infección de vejiga, ¿ok? O que hay un tumor de vejiga o un tumor de próstata. Recuerden que tanto la próstata como la vejiga nos da síntomas urinarios, urgencia, nicturia, que es levantarse varias veces en la noche a orinar, puede haber dolor, puede haber obstrucción al orinar, que no sale la orina, o sangre en la orina. Pueden seguir mandándonos preguntas antes que se termine el programa y con mucho gusto se lo contestamos. Dice, ¿el sangrado y dolor por el recto es síntoma de cáncer de colon? Puede ser. O sea, un paciente que tenga sangrado al evacuar y dolor, hay que revisarlo. La primera patología o el padecimiento más frecuente que nos da eso son las hemorroides, ¿ok? Un paciente que al defecar tiene dolor y hay sangrado, ya sea en la taza o al limpiarse, hay que echar una revisada tanto a la parte anal como para la parte rectal. Si vemos que en el ano las hemorroides no justifican el sangrado ni el dolor, habrá que hacer una rectosigmoidoscopia para revisar si más arriba está el problema. Y si no lo encontramos, tenemos que revisar todo el colon, entonces habrá que hacer una colonoscopia, revisar todo el colon para ver si el sangrado no viene de cualquier otra parte del tubo digestivo. Otra pregunta es, si tuve papiloma, ¿puedo desarrollar cáncer? Sí. El virus del papiloma humano es un factor de riesgo para el cáncer. Nosotros hemos visto que de cada 100 pacientes con cáncer de cervix, 100 pacientes con cáncer de cervix, más del 95 tienen virus del papiloma humano presente. O sea, hay una relación entre la presencia del virus y el cáncer. Entonces no hay duda de que el virus produce cáncer. Pero no solamente en el cervix, lo tenemos en el recto, en el ano, perdón. Los pacientes con cáncer anal tenemos que sospechar que tienen virus del papiloma humano, porque el virus del papiloma humano está relacionado en el ano con el cáncer anal. Las personas que acostumbran a tener relaciones o coitos anales tienen mayor riesgo de tener una neoplasia por una infección del virus del papiloma humano. También hay cáncer de laringe.
relacionado con el virus del papiloma humano. ¿Okay? En la cavidad oral, el virus del papiloma humano está presente, en las relaciones orales pueden estar presentes. Entonces, cuando el virus está relacionado en muchas partes del cuerpo, en el cáncer de pene, los pacientes con cáncer de pene, más del 50% de los pacientes con cáncer de pene tienen una infección del virus del papiloma humano. Entonces, no hay duda de que la presencia del virus es un alto riesgo para tener un cáncer. Bueno, entonces, hasta aquí me gustaría dejar la situación del día de hoy. Hemos hablado de los 10 principales cánceres que tiene el ser humano y sus síntomas, y recordarles que esos síntomas no son propios del cáncer, pueden ser de padecimientos benignos de cada uno de esos órganos o sitios donde se dan esas manifestaciones, pero que tenemos que tener cuidado porque a veces creemos que no es ningún problema y pasan meses y años y cuando venimos a ver tenemos un tumor grande o invasivo o donde a veces ya no podemos ofrecer gran cosa. Entonces, el mensaje de hoy es que si usted tiene un síntoma que no se resuelve en un tiempo razonable, hay que ir con su médico para que el médico sea el que determine si usted tiene algo serio o no. Gracias por su atención. Mándenos un mensaje en Facebook, en YouTube. Reproduzca, envíenselo a sus familiares. Mándenos un me gusta para que nosotros podamos seguir trabajando para ustedes. Gracias, buenas noches, que Dios los bendiga.